Siguiendo con los ejercicios para el grupo de dinámica de fluidos, analizando las pérdidas por rozamiento en tuberías, tenemos el problema 8.37 del libro de Bob. Igual voy resolviendo algunos donde yo veo que pues hay algo que se necesita analizar. Ustedes, como ya vieron, los siguientes problemas o anteriores a estos pues ya son una consecuencia de estos mismos. Por eso voy resolviendo así, para que ustedes, pues, al ponerse a estudiar, pues ya tengan una referencia. Bueno, este problema, ¿no? Dice, la figura muestra un sistema utilizado en una granja. Se entrega agua a 60 grados Fahrenheit desde un tanque de almacenamiento presurizado hasta un abrevadero de animales a lo largo de 300 pies de tubería de acero de 1,5 pulgadas cédula 40. Calcular la presión del aire requerida por encima del agua en el tanque para producir una rapidez o un caudal de 75 galones por minuto. Entonces tenemos el dibujo que nos da el libro. Tenemos el tanque presurizado, necesitamos calcular la presión del aire. Dice que hay 300 pies de tubería hasta donde está descargando para el agua de los animales de la granja. Entonces es una tubería de 1,5 cédula 40 acero, ¿verdad? El agua dice que está a 60 grados Fahrenheit. Las condiciones del agua, las condiciones de la tubería, diámetro y área, el caudal dice que son 75 galones por minuto. Entonces, convirtiéndolo, ¿verdad?, nos da estos galones con esto de aquí, 0.16703 pies cúbicos por segundo. Acuérdense que pues es mejor hacer todo esto para ya tenerlo todo en unidades y entonces ya no estar convirtiendo al hacer aquí las operaciones o que nos vayamos a equivocar en alguna de las operaciones. Bueno, entonces necesitamos ubicar nuestros puntos de referencia. Entonces tenemos aquí el punto 1, ya que el flujo pues es en este sentido, ¿ya? Nosotros queremos ponerle, bueno, ponemos el sentido del flujo. El punto 1 y el punto 2 exactamente afuera, ¿verdad?, de nuestro chorro de agua, donde todavía no se pierde ese diámetro. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, buscar los puntos de referencia. De ahí necesitamos aplicar nuestra ecuación general de la energía. Entonces, tenemos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad del punto 1. Entonces, entre este punto 1 y este punto 2, pues como les he estado mencionando, ¿verdad?, esta conexión de tanque a tubería aquí nos va a generar pérdidas, que más adelante las vamos a calcular, ¿verdad? Lo que nos falta ver, pérdidas en accesorios, válvulas. Entonces, ahorita nosotros nada más lo que tenemos que determinar son los 300 pies de tubería. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2, lo que hay son pérdidas por rozamiento, menos HL, igual a la carga de presión del punto 2, más Z de 2 y más la carga de velocidad. Entonces, ¿ya?, nos dice que encontremos la presión. Entonces la presión pues es la presión en el punto 1, que es lo que vamos a encontrar. Entonces de la ecuación, ¿verdad?, de la ecuación de Bernoulli o la ecuación general de la energía, nosotros despejamos el dato que queremos calcular. Entonces tendríamos que la carga de presión del punto 1 es igual a la carga de presión en el punto 2
más Z2 menos Z1 más la carga de velocidad en 2 menos la carga de velocidad en 1 y más HL. Nosotros solamente queremos la presión, entonces tenemos que la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2 más el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G y más HL. Esa es la ecuación que necesitamos para lo que me están pidiendo. Entonces analizamos qué tenemos en los puntos de referencia, ¿no? Entonces la presión en el punto 1 pues no la conozco, es la que voy a calcular. La presión en el punto 2 es igual a 0 porque exactamente lo tomamos saliendo el chorro de la tubería que ya está a la presión atmosférica, ¿ya? Bueno, entonces de ahí tenemos que la velocidad en el punto 1 es 0, la velocidad con que se mueve el espejo del fluido. La velocidad en el punto 2 no la conozco, ¿ya? Si nosotros tomamos como punto de referencia el punto 2, que es el punto más bajo entre ellos, entonces tendríamos que Z2 es igual a 0 y Z1 es igual a, aquí falta el dato de referencia de este punto con respecto al espejo, ¿ya? Entonces esos son 3 pies, entonces Z1 sería igual a 3 pies. Después, ¿ya? El valor de HL pues tampoco lo conocemos. HL no lo conocemos. Entonces, ya que tenemos todo esto, pues ya vemos qué es lo que tenemos que ir calculando. Entonces, lo primero que tengo que calcular es la velocidad 2. Entonces, la velocidad 2 es igual al caudal entre el área 2. Caudal ya lo tenemos aquí en pies cúbicos. Entonces tenemos 0.16703. El área, pues es el área de la tubería, que la tenemos también ahí. 0.01414. Si hacemos esa operación, la velocidad nos da de 11.8125 pies por segundo. Entonces ya tenemos este término, ¿verdad? El siguiente término que nos falta calcular es HL. Entonces HL es igual a F por L en D y por la velocidad, en este caso la velocidad en 2, ¿verdad? Entre 2G. Entonces de aquí la longitud la conocemos, 300 pies, el diámetro lo conocemos, la velocidad la acabamos de calcular. Necesitamos el valor de F. Para esto necesitamos primero calcular el número de Reynolds, ¿ya? Es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 por la densidad entre la viscosidad. Entonces, esto es la velocidad 11.8125 por el diámetro 0.1342. 0.1342 por la densidad 1.94. Todo esto dividido entre la viscosidad 2.35 por 10 a la menos 5. Entonces, si hacemos esa operación, el número de Reynolds nos da de 1.3 por 10 a la 5.
Ya sabemos que para encontrar este factor de rozamiento, pues necesitamos hacer uso del diagrama de Moody o la fórmula, ¿verdad? La ecuación. Y para las dos, o para los dos casos, necesitamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, la rugosidad relativa es la relación que hay entre el diámetro y la rugosidad absoluta de la tubería que estemos analizando. Entonces, tenemos que el diámetro es 0.1342. ¿Ya? Este valor, vamos a nuestra tabla donde están las rugosidades y entramos donde es la tubería soldada. ¿Ya? Ahí ese es el dato para la tubería de cédula 40 y cédula 80. Entonces, la tabla nos dice que el valor de epsilon es de 1.5 por 10 a la menos 4. Al hacer esta operación nos da de 894.66. Vamos otra vez al diagrama de Moody. El diagrama de Moody. O a la fórmula, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, entramos al diagrama de Moody con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿verdad? Y entonces, el valor de F es de 0.022, o esos datos los sustituimos en la fórmula y también, ¿verdad? Estamos muy próximos a ese resultado. Con eso ya podemos calcular HL, ¿verdad? Que es igual a F 0.022 que multiplica a la longitud, que son 300 pies, entre el diámetro .1342 y multiplicado por la velocidad 11.8125 al cuadrado entre 2 por 32.2. Entonces, HL, ya si hacemos esa multiplicación, nos da de 106.5588 pies. Entonces, si ya tenemos todos los datos que necesitamos en nuestra ecuación, entonces la presión en el punto 1 va a ser igual a 62.4, que es el peso específico, por la velocidad 11.8125, carga de velocidad, entre 2 por 32.2, menos 3 y más 106.5588. Esto da, eso que estamos apuntando ahí, pues fue lo que quedó de nuestra ecuación. Nosotros vemos que la presión 2 es 0, entonces este término se elimina. La velocidad 1 es 0, este término lo eliminamos. Z2 es 0, ese término lo eliminamos. Entonces fue lo que nos quedó ya en nuestra ecuación. Entonces de aquí podemos decir que la presión en el punto 1, o la presión que necesitamos, es de 6.597.27 libras sobre pie cuadrado. Que si esto lo convertimos, ¿verdad?, a libras sobre pulgada cuadrada, nos da 45.8144 libras sobre pulgada cuadrada manométricas. Entonces, pues esta sería la presión
la presión que requerimos del aire para mantener las condiciones en el sistema.